most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más, una semana más, a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí una gran alegría, un gran honor darles la bienvenida, como cada semana, a todos aquellos de ustedes que siguen este programa, este canal, a lo largo y ancho del bellísimo continente americano y también más allá de estas fronteras gracias a la señal satelital o a la señal del Internet. Les recuerdo que ustedes pueden seguir la señal de María Visión también a través de la web. El sitio es mariavision.com. Basta que allí busquen ustedes el apartado de programación en vivo y allí en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, pueden seguir las 24 horas la señal de la luz católica. Así pues, entonces yo doy la bienvenida a los que nos siguen en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua y también en todos los países del Cono Sur. Si menciono uno por uno, tardaríamos bastante tiempo. Pero muchísimas gracias a los que semana a semana, además de seguirnos, también se comunican con nosotros. Este programa tiene como objeto, o como uno de sus objetivos, el brindar de la manera más sencilla posible las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Como hemos dicho en otras ocasiones, orgullosos en la medida o hasta donde nos lo permite una religión como la nuestra que hunde sus raíces más profundas en la humildad. Pero eso no significa que no podamos sentir un orgullo sano de ser lo que somos, de profesar esta fe abiertamente, en público, no únicamente en privado. Esto es parte de un derecho humano fundamental, la libertad religiosa, que va mucho más allá que la simple libertad de culto. El tema que tocaremos el día de hoy tiene algo que ver con eso, pero no se los adelanto todavía. Para aquellos de ustedes que es la primera vez que sintonizan este espacio, les comparto que apologética, lo que da nombre a nuestro programa, es una palabra que tiene su origen en la etimología griega, en la lengua griega, y que significa en su raíz defensa. Ahora, en el término cristiano, en el sentido cristiano, para nosotros la apologética se trata de explicar, vamos a decirlo así, y en su caso también defender nuestra fe. Ya en términos, digamos, técnicos, la apologética es una rama de la teología, por lo tanto es una ciencia que precisamente estudia y expone esto, las razones de la fe. Nosotros aquí, como he dicho antes, queremos hacerlo lo más sencillo posible, lo más accesible posible, porque estamos convencidos que a esta labor, a la de dar razones de nuestra esperanza, a la de explicar nuestra fe, estamos llamados todos, no únicamente los biblistas, los teólogos, los obispos o los sacerdotes, no, todos, hombres y mujeres bautizados de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier condición social y de cualquier nivel de estudios. Estamos llamados todos a brindar razón de nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Si no basamos toda nuestra explicación, toda nuestra exposición, primero, en primer lugar, en este Cristo, en este Dios hombre, en este verdadero Dios y verdadero hombre, en el hecho de que el Dios todopoderoso ha decidido hacerse uno de nosotros y que este es un hecho tangible, que siendo uno de nosotros vivió, predicó, realizó su ministerio, pero también sufrió una dolorosísima pasión, muerte y después llevó a cabo una gloriosísima resurrección. Si no basamos todo en esto, en este aspecto central de nuestra fe, todo lo demás no tendrá sentido. Ahora, conociendo este aspecto central de la fe cristiana, que es este Cristo vivo, muerto y después resucitado también, conociendo esto podemos de ahí partir para fundamentar todo lo demás. No se puede entender, por ejemplo, el código moral, por así llamarle, cristiano, si no se cimenta en Cristo. Parecerán para algunos simplemente una serie de imposiciones o de reglas o de normas a seguir, pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es más que una ideología, una filosofía o un código moral, es una persona.
encontrarse con esa persona y seguirla. Encontrarse con la persona de Cristo y seguirlo. Una vez teniendo esto, sí que podemos desarrollar todo lo demás. Toda la teología, toda la doctrina, toda la moral cristiana. Muy bien. Eso es lo que significa apologética. A eso es a lo que estamos llamados todos, a dar razones de nuestra esperanza. Y voy a citar unas palabras que le escuché recientemente a Monseñor Miguel Romano Gómez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara, en la cual vivo. Él en una homilía nos recordaba lo que los santos nos han recordado durante 20 siglos de cristianismo, lo que Jesucristo mismo nos enseñó, que nosotros tenemos que estar siempre poniendo de nuestra parte para que nuestras acciones no contradigan, no desdigan nuestras palabras. Es decir, que estamos llamados a ser cristianos y a ser testigos de Cristo antes que de palabra, de obra. No significa que esto excluya el dar testimonio de palabra. El catolicismo no es una religión que te habla de esto o aquello, es más bien una religión que nos habla de esto y aquello. Testimonio de vida, obras, ¿sí? Y testimonio de palabra también. Hay que predicar a tiempo y a destiempo. Hay que predicar, porque si no predicamos, dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo van a creer en Cristo? Porque la fe viene de la escucha de la predicación. Entonces, seamos testigos de Cristo, de palabra y de obra. La mejor apologética, me gusta repetirlo frecuentemente, es la que hacemos con el testimonio de vida. Pero un argumento bien planteado, una idea bien dicha en el momento oportuno a la persona justa, puede ayudar a cambiar la mentalidad aún del más anticatólico. Por último, para aquellos de ustedes que se sienten llamados a conocer más su fe y compartirla, pero de alguna u otra manera se sienten un tanto incapaces, insuficientes. Permítanme decirles una cosa. La apologética, más que ser una actividad de la cabeza, es una actividad del corazón. Más que ser una acción de conocimiento, es una acción de convencimiento. Hay que estar convencido. Y ese convencimiento, esa convicción, viene de encontrarse con Jesucristo y seguirlo. Particularmente, encontrarnos con Él en la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. Les recuerdo, para aquellos de ustedes que es la primera o de las primeras ocasiones en las cuales nos siguen, que la cita bíblica que fundamenta el nombre del programa se encuentra en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Tú en tu Biblia puedes ir y verla con detenimiento. Allí, San Pedro, el primero de los papas, este apóstol que negó al Señor, ciertamente, pero que lo amó más que los demás, nos dejó escrita una exhortación. En ella nos dice a todos los cristianos que hay que dar culto a Cristo en nuestro corazón siempre. Y hay que estar dispuesto siempre también a dar razones de nuestra esperanza a todo aquel que nos las pida. San Pedro, como colofón, deja dos requisitos indispensables para esta transmisión de la fe, para este compartir las razones, dar respuesta a los que nos cuestionan. Dos requisitos: hacerlo con dulzura y hacerlo con respeto. Dulzura y respeto. En la práctica, se los digo por experiencia, esto es mucho más difícil que memorizar la Biblia, que conocer las objeciones y responderlas.
La parte de la dulzura y el respeto es la que entraña un mayor reto. Entraña un mayor reto porque precisamente la apologética no tiene como objetivo final vencer en los argumentos. Ustedes encontrarán en los cortes que hacemos durante este programa algunas citas bíblicas o algunas frases que aparecen en su pantalla y encontrarán una de ellas que es del Papa Juan Pablo II, beato. Y dice, nuestra misión no consiste en vencer con argumentos, sino en conquistar almas. Conquistar almas. Por eso digo yo que la parte de la dulzura y el respeto son mucho más importantes para el compartir nuestra esperanza, para la cuestión apologética, que nuestros conocimientos y nuestros argumentos. Ahora, nuevamente hago referencia a lo que decía anteriormente, no se trata de uno u otro, sino de esto y aquello. Argumentos con dulzura y con respeto. Tampoco servirá de mucho a profundidad ser muy dulces y respetuosos con los demás sin saber de lo que estamos hablando, sin conocer la propia fe. Lejos de ayudar podemos mal informar. Lejos de construir podemos destruir. Y en cuántas ocasiones, por no conocer lo mínimo indispensable de nuestra fe católica, damos una opinión a alguien que tiene menos fe que nosotros todavía y lo desviamos del camino. O le damos una mala impresión de lo que es el cristianismo, de lo que enseña la iglesia, por no estar formados, y hemos ayudado a que aquella persona, en lugar de superar su prejuicio, lo aumente. Por lo tanto, la exhortación aquí es a conocer la fe, profundizar en ella, sin dejar nunca de lado las actitudes que San Pedro nos pone, dulzura y respeto, como indispensables para esta labor. Muy bien. Habiendo dicho esto, quiero compartir con ustedes que tenemos medios de comunicación aquí también, medios de contacto. El primero de ellos es el teléfono, cuyos números están a su disposición y aparecerán en sus pantallas durante los cortes. Los otros dos medios son electrónicos. Pueden escribirnos al correo del programa, apologetica@mariavision.com. Y también pueden contactar con nosotros a través de la red Facebook, Apologética Razones de Nuestra Esperanza, donde ustedes pueden también poner comentarios, dudas, preguntas e interactuar. Esto me parece muy interesante, interactuar entre los televidentes del programa en distintos países del mundo. Habiendo dicho esto, vamos a un corte y regresando de este primer corte del programa, yo comparto con ustedes el tema que vamos a tratar el día de hoy y que estaremos desarrollando. Así que quédense con nosotros, ya regresamos. Amigos, qué bueno que se quedaron con nosotros. Soy Rafael Piña Valdés, estás viendo Apologética, Razones de Nuestra Esperanza en María Visión, la luz católica. El día de hoy tocamos un tema que, bueno, vamos a decirlo, es muy actual, muy actual. El día de hoy vamos a hablar de la persecución moderna, la persecución del siglo XXI. Cuando hablamos de persecución, y hablamos de persecución, digamos, a los cristianos, persecución del siglo XXI, muchos dirán, ¿de qué estás hablando? Te quedaste en el pasado. La persecución es algo de los primeros siglos de la Iglesia. Ciertamente, sí que hubo persecución en los primeros siglos de la Iglesia, pero si nosotros analizamos la historia, los 2000 años prácticamente de historia de la Iglesia, nos daremos cuenta que la persecución nunca ha cesado del todo. Ha tenido intervalos de mayor o menor intensidad, pero siempre ha estado allí. Lo que a mí me llama la atención y por lo cual he decidido hablar de esto hoy con ustedes, es que ahora en el inicio de este siglo XXI, donde se pregona en tantísimos ambientes la modernidad, el progresismo, el dejar atrás épocas que llaman ellos oscurantistas, pues estamos reviviendo, pero de una manera más encarnizada y con métodos muy sofisticados, la cuestión de la persecución a los cristianos. Por ejemplo, hay países en Oriente Medio, en Asia, donde hay una persecución abierta, violenta,
a los cristianos, donde literalmente se les mata por razones de su fe, donde grupos, digamos, extremistas de alguna otra religión persiguen cristianos por el hecho de ser cristianos. Pienso, por ejemplo, en algunas provincias de la India. Pienso, por ejemplo, en algunos países de la África, donde cada año en diferentes fiestas cristianas se dan atentados contra iglesias, por ejemplo, en la noche de Navidad, en celebraciones de este tipo, donde incluso recientemente hubo una iglesia que fue atacada de una manera además cruel. Fueron cerradas las puertas por fuera para evitar que nadie pudiera salir y aquella iglesia fue prendida, encendida, quemada, para que murieran todos los que estaban adentro calcinados. Este tipo de persecución se da, existe, allí está. Si hacemos un recuento, digamos un trabajo de investigación, tan solo en las redes, tan solo en el internet, ni siquiera tenemos que profundizar muchísimo, nos daremos cuenta de los miles de cristianos que cada año, ¿sí?, ahora en pleno siglo XXI, mueren de manera violenta por razones de fe. Y cuando hablo de cristianos hablo no únicamente de católicos, pero en su mayoría católicos, pero también cristianos de alguna denominación. Ahora, este es un tipo de persecución, digamos, abierta, frontal, sangrienta, que se da sobre todo, pero no exclusivamente, en algunos países de Oriente Medio y algunos países de Asia. Pero ¿qué sucede, digamos, de este lado del mundo? Lo que nos gusta llamar el mundo occidental. Civilización occidental, países que tradicionalmente, porque en su misma raíz así estaban, constituidos eran cristianos. Países que, habiendo tenido como su origen de pensamiento la Europa, que sobre las bases del Imperio Romano, digamos de alguna manera purificados y potenciados y rescatado lo que había de rescatarse allí por el cristianismo, países que dieron, digamos, su, ¿cómo le podemos llamar?, su impronta a esta civilización. Pues de este lado, en esta cultura occidental, también estamos viviendo una persecución. Si bien no siempre, no en su mayoría, es una persecución frontal, brutal y sangrienta como la que yo describí al principio, es una persecución que allí está, que es real, que es tangible y que adopta las formas de la persecución ideológica. La persecución, digamos, por medios democráticos incluso. Al menos este nombre le quieren poner. Porque a través de leyes, a través de organismos, se van generando, creando ambientes para oprimir, sofocar los valores cristianos y con ello a los cristianos mismos. De esto quiero hablar el día de hoy, de esta persecución que se está viviendo en lo que llamamos Occidente. Me refiero sobre todo a los países europeos occidentales y a los países del continente americano. Incluimos también aquí, por ejemplo, Australia en esta llamada civilización. Al respecto quiero tomar una cita que nos ayuda a dar pie a nuestra reflexión. La vamos a encontrar en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, a partir del versículo 35. Dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó.
Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? Pregunta San Pablo. Ciertamente no. Ciertamente no nos va a separar del amor de Cristo la persecución. Pero parece que eso es lo que se intenta. O digámoslo abiertamente, eso es lo que se intenta. Separarnos del amor de Cristo. ¿Qué es el amor de Cristo? Recordemos las palabras del mismísimo Señor. El que me ama, ¿qué dice Jesucristo? ¿El que me ama qué? ¿El que me ama lee la Biblia todo el día? No. ¿El que me ama asiste a la iglesia cada domingo? No, es parte de, pero no dice eso él. ¿El que me ama da el diezmo puntualmente cada mes? No. El que me ama cumple, guarda mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. Y por eso es cuando yo me refiero a esto. Nos quieren separar del amor de Cristo, es decir, nos quieren separar de guardar la palabra de Cristo, de guardar sus mandamientos, de seguirlo. Porque decir que somos cristianos, solo de nombre, pero no seguimos las palabras de Cristo, es no ser cristiano. Y lo que se intenta a través de estas ideologías que se tratan de imponer a través de leyes, a través de campañas publicitarias, a través de los medios de comunicación, lo que se intenta es precisamente que nosotros conservemos, si queremos, el título, el apelativo de cristiano. ¿A quién le va a hacer daño que alguien se llame a sí mismo como sea? Siempre y cuando no vivamos esta palabra de Cristo en el día a día. ¿Quieres decir que eres cristiano? Está bien, pero no vivas como tal. Vive como te propone el mundo. ¿Quieres decir que eres cristiano, acudir incluso cada domingo a la iglesia? Está bien, ¿a quién le haces daño? Pero no pongas en práctica esos valores, mucho menos más allá de la iglesia, mucho menos más allá de tu casa. Ni siquiera se te ocurre intentarlo en la oficina, en el lugar de trabajo, en la escuela. No, el mensaje que hemos estado recibiendo por ya bastante tiempo ahora es: puedes ser cristiano de nombre siempre y cuando no lo seas de obra, siempre y cuando no guardes la palabra de Jesús, siempre y cuando no lo ames. Y una de estas expresiones más tangibles de la persecución a la que me estoy refiriendo, la vimos hace algunos días. Esto es un tema muy actual. En los Estados Unidos de América, este país que dicen muchos es la democracia más grande del mundo, la más importante del mundo, hace un par de días salió a la luz una ley que ya tenía bastante tiempo cocinándose, por ponerle un término, en la cual se pretende obligar, vamos a hablar en el caso específico de los católicos, pero no es solo a los católicos, es mucho más allá, se pretende obligar a que instituciones prestadoras de servicios, como de servicios de salud,
servicios asistenciales, sin importar su creencia o su ideología, se vean obligadas a pagar, voy a repetir, obligatoriamente seguros de gastos médicos a sus empleados que incluyan forzosamente servicios como esterilización, anticoncepción e incluso anticonceptivos que tienen un efecto abortivo, abortifacientes. Es decir, se quiere obligar, aún en contra de la conciencia, a que se provea un seguro de gastos médicos, y a ver si vamos entendiendo aquí la gran contradicción, la gran paradoja, que incluyan servicios de muerte, porque los anticonceptivos que tienen efecto abortivo matan a una persona. De esto hemos hablado con bastante amplitud en otras ocasiones. ¿Por qué decía yo que aquí hay una gran contradicción, una gran paradoja? Porque se nos quiere hacer creer que detrás de esta cuestión de muerte hay una cuestión de salud. Se le quiere llamar a esto servicios de salud, tratando al embarazo como si fuera una enfermedad, como si fuera la peste, tratando a una nueva vida en el vientre de la mujer como un tumor el que se debe extirpar, tratando a la fertilidad, que es un signo de salud, como si fuera un cáncer que debe ser exterminado a través de la esterilización. Pero se le quiere poner a todo esto el nombre de salud y se quiere hacer obligatorio, a una costa de la propia conciencia. Y se ha dicho, tienen un año para cumplir con esta normativa o aténganse a las consecuencias. Una cuestión de muchísima actualidad, que aunque no suceda en nuestros países latinoamericanos, no estamos exentos, porque los ataques a esto que es, por ejemplo, la objeción de conciencia, te quitan el derecho a objetar, a pensar diferente, no son exclusivos de los Estados Unidos. Vamos a hacer un corte. Creo que les he dado ya esta introducción al problema. Vamos a hacer un corte y regresamos con más de este tema. Quédate con nosotros. Por continuar con nosotros, hoy estamos hablando acerca de la persecución moderna, la persecución del siglo XXI, particularmente en lo que llamamos Occidente. Y en caso particular he sacado yo como un ejemplo clarísimo de esta persecución lo que está sucediendo en estos días en los Estados Unidos de Norteamérica, donde una ley pretende obligar a los prestadores de servicios católicos, bueno, y no solo católicos, no es una ley que diga los prestadores de servicios católicos, no, me refiero que a los católicos son los que han protestado más porque es a los que más va a afectar. Pretende una ley imponer a los empleadores de organizaciones asistenciales como hospitales, hospicios, escuelas, universidades, pretende obligar a que los empleadores paguen obligatoriamente, reitero, seguros de gastos médicos que cubran gastos como esterilización, anticoncepción e incluso anticoncepción abortiva. Esto es algo sin precedentes porque en la historia de los Estados Unidos, un país marcado en sus, digamos, 300 años de historia, por ser bastante, ¿cómo le podemos decir?, liberal en cuestiones religiosas, un país fundado sobre la pluralidad religiosa, sobre la libertad religiosa, se había permitido siempre objetar en conciencia a proveer cuestiones de este tipo. Siempre se había respetado como algo cuasi sagrado por los estadounidenses y sus políticos la objeción de conciencia, y por tanto un empleador nunca se había visto ni siquiera levemente obligado a proveer un servicio que considera a todas luces inmoral.
Pues ahora se pretende ir contra la objeción de conciencia y esto sigue una lógica muy clara. Sigue una lógica muy clara, que la voy a ejemplificar leyendo algunos fragmentos de don Eulogio López. Vamos a ver. Don Eulogio López, del cual ya he hablado en alguna otra ocasión, que es el director de un diario digital español que se llama Hispanidad y que ustedes pueden leer en la página hispanidad.com. Pues allí don Eulogio López brevemente sintetiza lo que está sucediendo en los Estados Unidos y se los comparto. Nos dice: el aborto realmente es mucho más que el aborto. Cuando alguien cede en la matanza del más indefenso y más inocente de los seres humanos, cede en todo lo demás. Cuídense de quien promueve o simplemente acepte el aborto. Ese tipo es capaz de cualquier cosa. Es que esta es la lógica natural. Si cedes ante la matanza deliberada del más indefenso, del más inocente, y no solamente lo aceptas y lo toleras, sino que lo promueves como un derecho, cuando tú promueves la matanza como un derecho, hay que cuidarnos muy bien de esas personas. ¿Por qué? Porque si cedes ante eso, vas a ceder ante lo demás. Y alguien que promueve esta ideología de muerte es capaz de cualquier cosa, literalmente. Continúa. Dice, la mentalidad de muerte de los abortistas sigue la siguiente lógica. Nunca se queda únicamente en la despenalización. Por ejemplo, en países como México y en algunos otros países de América, los debates en los últimos años se han centrado en este tema, en la cuestión de la despenalización del aborto. Prácticamente todos los países de América, en sus constituciones, en sus leyes, tenían como algo penado el aborto. ¿Por qué? Porque de alguna manera extraña y misteriosa, todos hasta hace muy poco tiempo lo considerábamos como algo no solamente malo, sino malísimo. Lo considerábamos lo que es un asesinato. Y eso se plasmaba en leyes. Pero como hemos venido sufriendo ya las últimas décadas este ataque al que yo me refería, ideológico, a través sobre todo de los medios de comunicación, a través de grupos de influencia que se infiltran en gobiernos, que se quieren infiltrar incluso en la iglesia, y que mandan su doctrina venenosa a través de Hollywood, de las películas, de el radio, la televisión, los periódicos, los libros, etcétera, etcétera. Como venimos ya varias décadas viviendo esto, pues de pronto hemos llegado a la insensatez de decir, el aborto no está mal, incluso está bien, incluso es un derecho. Y entonces la lógica va así. Primero se pide despenalizarlo, pero no se quedan ahí. Después de despenalizar, ¿qué se pide? Y continúo con don Eulogio López. Se reclama entonces el aborto libre. Libre. Sin restricciones. ¿Han notado ustedes, por ejemplo, hablemos de México otra vez, pero sé que en otros países se podrán identificar con este caso? En México, el Distrito Federal, este lugar que alberga nuestra capital nacional, despenalizó el aborto con una restricción de determinado número de semanas. Hasta la semana tal, aborto libre. Bueno, así sucedió también en España en un inicio. Y después este límite de semanas se recorrió, se amplió, y se amplió, y se amplió. Así empezó también en los Estados Unidos. Empezó con una restricción de un límite de tiempo y se amplió, y se amplió, y se amplió, hasta hacerlo totalmente libre. ¿Por qué está bien abortar, dígase matar, antes de la semana, por ejemplo, 13 o 14 o 16, y después de eso está mal?
es un número arbitrario para dar una falsa ilusión. La ilusión de siempre y cuando sea en este límite no pasa nada. Para que la conciencia se vaya adormeciendo, que no sea tan drástico, porque vamos a ser honestos, resulta mucho más drástico a los ojos de cualquiera matar un bebé de 9 meses que uno de 2 meses. ¿Por qué? Porque el de 9 meses se ve más, es más visible, es más difícil de ocultar que lo que hay allí es un bebé. Por eso se inicia con plazos chiquitos, con límites pequeños, para ir adormeciendo poco a poco, anestesiando la conciencia. Y cuando ya, sobre todo los más jóvenes, se han adormecido en esto, un paso más, ampliar el límite. Se deja otra vez un periodo de tiempo, hay debate, y un paso más. Y todo esto con la cortina de modernidad, de progreso, de los objetivos del milenio, de la ONU. Y el que no se ajuste a estos objetivos, a estos pasos de matar no solamente la vida, sino la conciencia, le cae encima la Inquisición progresista. Los periódicos, la televisión, el radio. Y vean ustedes, enciendan la radio en cualquiera de nuestros países cuando se habla de estos temas. Enciendan la televisión y van a escuchar una abrumadora mayoría de los que tienen voz en los medios que defiende abiertamente el derecho a matar. Y lo van imponiendo. No es la opinión pública, porque la enorme mayoría de las personas en América, y hablemos en particular de América Latina, estamos a favor de la vida. Está, digamos, grabado en nuestra cultura, en nuestra esencia. Por eso digo que no es la opinión pública, pero sí es la opinión publicada, que es muy distinto. Pues bien, se pide primero el aborto libre, pero no queda allí. Esto sigue un proceso. Después se pide el aborto gratuito, que lo pague el gobierno, es decir, que lo paguemos todos. Porque el gobierno, ¿de dónde saca el dinero? Como el aborto se promueve como un derecho, el derecho que lo provea el gobierno. El gobierno tiene la obligación. Y eso es equivalente a que lo financiemos todos. ¿Estés de acuerdo o no? Primero, el aborto libre se posiciona como una estrategia de mercado a través de clínicas, como las cientos de la famosísima, infame, debo decir, Planned Parenthood en los Estados Unidos, que tiene filiales por todo el mundo, por ejemplo aquí en México, Mexfam. Primero con clínicas, y como el aborto es libre, tú puedes ir a una clínica y pagar, y es un muy buen negocio, que esto es lo que hay realmente detrás de todo esto. Sigue el dinero y encontrarás libre. Por lo tanto, hay clínicas que proveen el servicio. Por lo tanto, hay mujeres y hombres que llevan a sus mujeres a abortar. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Todo esto acompañado de campañas, en los medios también, que por todas partes van a bombardear a los jóvenes y a los no tan jóvenes con la idea del sexo libre. Sexualizar todo, erotizar todo. ¿Por qué? Estadística. A mayor cantidad de personas teniendo mayor cantidad de relaciones sexuales, mayores las probabilidades de que uno de esos hijos, productos naturales de las relaciones sexuales, sea no deseado. Y tú tienes un hijo no deseado en el vientre, ¡oh! Yo te vendo la solución. Ven y cómprame un aborto. Ojo, mujeres, el aborto no te libra de un embarazo no deseado.
te convierte en la madre de un hijo muerto. Aborto libre genera clínicas que provean este servicio, oferta y demanda, y ya que eso está muy bien establecido, damos el siguiente paso. Exigimos aborto gratuito para que lo pague el gobierno, que lo paguen todos, para que así estas organizaciones que se llenan de billetes las bolsas con el aborto, pidan ahora recursos del Estado, los demanden y que el Estado se los dé. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso se los digo después de este corte, porque creo que tenemos que hacer un corte, entonces vamos a hacer un corte, quédense con esto en mente, será breve, ya regresamos. De regreso, muchísimas gracias a los que ya se están comunicando, tengo aquí ya sus llamadas, como de la señora Cantú, un apellido muy típico del norte de México, que nos habla de Monterrey precisamente, de Nuevo León. Dice, ¿cuál sería la consecuencia si nosotros usamos preservativos estando casados? A ver, esto es un tema que hemos tocado también con bastante profundidad en otras ocasiones. Hay incluso una serie de 5 o 6 programas que trata todo este tema de los anticonceptivos. Tú puedes pedir una copia en DVD aquí en María Visión de todo esto, pero te lo explico básicamente, muy brevemente. Esta es una cuestión de la cual la Iglesia ha hablado bastante claro, pero que sin lugar a dudas es la enseñanza de la Iglesia más odiada y más ignorada. La enseñanza en la cual la mayoría de los católicos preferimos mirar hacia otro lado. Es la más incómoda. Y es una de las enseñanzas que nos debe hacer pensar por qué la Iglesia, que en una de sus misiones, en uno de sus, digamos, de sus objetivos es llevar el mensaje de Cristo a la mayor cantidad de personas posible, ¿por qué no deja de lado mejor estos temas para hacerlo más sencillo, la moral católica, y así poder ganar adeptos? La Iglesia no puede dejar de lado esto. ¿Por qué? Porque la Iglesia ama a Cristo y Cristo es la vida. Y la mentalidad anticonceptiva es mentalidad de muerte, no de vida. Es una mentalidad que además te cuestiona en lo más profundo algo básico. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? ¿Tú crees que Dios lo sabe todo? ¿Tú crees que Dios sabe lo que es mejor para ti? ¿Tú le llamas a Cristo Señor para cuestiones de tu economía, para cuestiones de salud, para cuestiones de tu trabajo, pero para cuestiones de tu sexualidad, para eso no le llamas Señor? Y para eso en la práctica, cuando tú utilizas anticonceptivos, le dices, Señor, en este aspecto yo sé más que tú, y por lo tanto aquí el Señor soy yo y no eres tú. Eso es lo que nos cuestiona todo esto. Y yo espero que esta brevísima reflexión te ayude a ti en tu matrimonio, no a imponer esto, no, a reflexionarlo realmente, a sentarte y pensar y hablar con tu esposo esto, y a meterte a los documentos de la Iglesia que hablan de esto. La nuestra no es una fe ciega, es una fe que es razonable, totalmente razonable. Y yo te invito que si tú lees esto y lo estudias a profundidad y oras pidiéndole al Señor que ilumine tu conciencia, verás claramente de qué se trata todo esto. Alberto García, desde República Dominicana. Mira, de República Dominicana. Alberto dice, me gusta el programa, Dios los ayude a seguir adelante con su evangelización. Pues gracias, Alberto, a ti y a todos los hermanos que nos sintonizan en la bellísima isla de Dominicana en el Caribe, que por cierto, aquí en la página de Facebook del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, he visto ya también un saludo de mi queridísimo compadre dominicano, Giovanni Kranwinkel, que está sintonizando, que también es un férreo defensor de la vida desde los medios también. Para todos los hermanos en Dominicana y fuera de Dominicana, busquen allí en internet, Navegando con Giovanni Kranwinkel, su programa, para que lo sintonicen también y vean de lo que se trata de evangelizar en los medios. Pues sí, un saludo entonces hasta Dominicana, nos encomendamos a sus oraciones, encomiéndenos a Nuestra Señora de la Altagracia. Y ya que estamos en esto, aprovecho para pedirles a todos los que siguen este espacio, que por favor oren por nosotros, los que sí quieran hacerlo, obviamente. Yo me comprometo por mi parte a orar por todos ustedes. Los que ven este programa, escriban o no escriban, se comuniquen o no se comuniquen. Simplemente por el hecho de estar viendo, yo me comprometo a orar por sus intenciones y sus necesidades. A cambio que pido que si ustedes pueden y quieren, nos incluyan en sus oraciones. No solamente a mí, sino a todo el equipo, a toda la familia de María Visión que hace esto posible.
Lucía Barney Zaragoza, creo, desde Querétaro, aquí en México. Muchísimas gracias por tu llamada. Y bueno, vamos a ver rapidísimamente algunas de las personas que nos han escrito o que están en Facebook, como Lulio César Sosa, Julio Cris, Adriana Rodríguez, Rubén Saldaña, Ani, Alexia Fernández, mi compadre Giovanni Kranwinkel, Emi Burgos, Nelly Rosales, Rosario Balrusi, muchísimas personas que estoy viendo aquí, Jenny Coombs desde Guatemala, muchísimas gracias, Ceci Campuy desde Colima, bueno, muchísimas personas. Les recuerdo, la página Apologética Razones de Nuestra Esperanza en Facebook, pueden dejar comentarios. El día de mañana, búsquenlo allí, el día de mañana yo estaré subiendo una nota con todas las notas de este programa, los artículos que recomiendo leer al respecto, que pueden encontrar en internet, les mando allí la liga o el link. Voy a poner también las citas bíblicas que utilizamos, y bueno, en fin, mañana pueden buscar esto en la página del programa. Vamos a continuar, habiendo dado lectura a sus llamadas, a sus correos. El bloque anterior lo terminaba yo diciendo que los promotores del aborto no se conforman únicamente con la despenalización de este, sino que llegan a pedir el aborto libre, es decir, sin restricción alguna desde la concepción hasta los 9 meses, aborto libre totalmente. Pero no se queda ahí. El aborto libre obviamente genera una dinámica de oferta y demanda. Se generan clínicas que proveen este servicio, que lo venden, y una vez que se ha generado la oferta y la demanda, que ya esta dinámica está muy bien establecida, se da el siguiente paso, que es hablar de aborto gratuito. Porque esto ya deja de ser solamente un privilegio, ahora se vuelve un derecho. Es un derecho humano, nos venden hoy por todas partes. Y como es un derecho, tiene que ser gratuito, y si es gratuito lo tiene que pagar el gobierno, es decir, tiene que salir de nuestro bolsillo, pagar el aborto. Y es así como organizaciones expertas en aborto empiezan a jalar, a nutrirse de financiación gubernamental para ellos dar un servicio gratuito o subsidiado por lo menos. Pero no se queda ahí. Aborto libre, aborto gratuito. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál crees tú que sea el siguiente paso? Aborto obligatorio. Esto es lo que pretende esta cultura, porque esto es una cultura de muerte. Es muerte, y la muerte se alimenta de muerte. Aborto obligatorio. No nos vayamos muy lejos, esto existe ya desde hace mucho tiempo en lugares, en algunos sistemas de gobierno, como en China, con la política infame del hijo único. Imagínate tú, si existe una política de estado de hijo único, ¿cómo evitas que no se tenga más que un hijo? Bueno, uno de los métodos es el aborto. Política que resulta aberrante y que además debería a todas luces para todo el mundo ser evidente que atenta contra los derechos humanos. Bueno, política que ya suscriben y que ya apoyan muchísimos, ¿cómo le podemos decir?, creadores de opinión en nuestro mundo occidental, civilizado, presidentes de grandes corporativos, de fundaciones, de Bill Gates Foundation, sí, creadores de conglomerados de medios, Ted Turner. Aborto obligatorio. Y esta ley que tomábamos como ejemplo, que ha surgido en la administración del presidente Obama en los Estados Unidos, es un ejemplo más de esto. Imponer. Voy a leer, porque me ha parecido sumamente interesante, la reacción que esta ley ha suscitado en la Iglesia Católica y en los católicos en los Estados Unidos.
ya van más de 100 obispos que a través de un comunicado, de una carta, se manifiestan abierta y frontalmente en contra de esta ley. Muchos de ellos han pedido que su carta y su comunicado se lea en las parroquias de su diócesis en la misa dominical. Esto es algo sin precedentes. Y aquí quiero hacer una reflexión antes de compartir esta lectura. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:28? Y me van a decir, los que conocen esta cita, ¿pero qué tiene que ver? Romanos 8:28, Pablo nos dice algo así como que en todo interviene Dios a favor de los que le aman. Y van a decir, pero es que esto no son buenas noticias, ¿cómo que Dios interviene en esto? Pues sí. Es que Dios en la historia de la salvación nos da ejemplo tras ejemplo, es capaz de sacar bienes aún de los peores males. Porque, como a mí me gusta decir, a Dios nadie le gana al ajedrez. Nadie le gana al ajedrez. Y aun cuando existan personas con una mentalidad claramente abortista, claramente de muerte, como Barack Obama y muchísimos otros, y creen leyes y sistemas y estén con esto todo el día, Dios es capaz de tomar eso que es terrible y hacer que eso surjan cosas buenas. Como un despertar, como una sacudida a la iglesia en los Estados Unidos, que vaya que la necesita, y no solo a ellos, sino a la iglesia en el mundo, una sacudida a los católicos que estamos dormidos, que tenemos ya la conciencia anestesiada, entumida. Pues este tipo de persecución viene a ser una sacudida para ver si así despertamos. Y yo estoy viendo con agrado que por lo menos los obispos y una gran parte de los católicos, de los fieles laicos en los Estados Unidos, están despertando. Voy a leer algunas palabras de Monseñor David Zubik, obispo de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos. Está un poco larga, pero tengan paciencia. Es duro de creer, dice, pero ha pasado. Es como una bofetada en la cara. La administración Obama acaba de decir a los católicos de Estados Unidos, cito textualmente en inglés, "Go to hell". ¿Cómo traduciríamos literalmente esto? Como váyanse al infierno o váyanse a... Omito una palabrota. No hay otra manera de decirlo. A principios de agosto del año pasado, el Departamento de Salud y Servicios Asistenciales de la Administración Obama lanzó las directrices para la implementación de la Ley de Cuidados y Protección de los Pacientes. Las directrices mandaban que para el verano de 2012, todos los planes individuales y colectivos de seguros de salud, incluidos planes de autoseguro, cubrieran toda la anticoncepción aprobada por la FDA, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, procedimientos de esterilización y fármacos abortivos. 1 millón de cosas están mal enfocadas. Confundir embarazo con enfermedad. Ordenar que cada empleador pague para procedimientos de anticoncepción incluidos supuestos anticonceptivos, que son de hecho drogas que inducen el aborto. Forzar a los ciudadanos norteamericanos a elegir entre violar sus conciencias o proveer servicios de cuidados de salud. Ordenar tal tipo de cobertura a cada mujer individual sin siquiera permitirle no optar por ello. Esto es clave. Sin siquiera permitirle no optar por ello. Forzar a cada persona a pagar por tal cobertura sin importar lo que le ordene su conciencia. Seamos francos. El entero proceso de ordenar estas directrices socava el procedimiento democrático en sí mismo. En esta instancia, el mandato declara el embarazo como una enfermedad, fuerza una cultura de la anticoncepción y el aborto en la sociedad, y todo ello sobrepasando totalmente el procedimiento legislativo. Este es un gobierno de hágase, que ataca los derechos de todos, no solo de la Iglesia Católica, no solo de gente de cualquier religión. En ningún otro momento de la historia
de este país ha existido tal intrusión gubernamental en la libertad, no solo por lo que a religión se refiere, sino también traspasando toda frontera ciudadana. Esta ley forza a todo empleador a subsidiar una ideología o a pagar una multa. Esta es la clave. Nos está forzando a subsidiar una ideología o pagar una multa mientras busca alternativas para cubrir el cuidado de salud. Socava el entero concepto y esperanza de reforma del sistema de salud, enlazándolo irreversiblemente al fanatismo de los burócratas pro aborto. Para nuestra Iglesia, este mandato habría de aplicarse en toda instancia en la que la Iglesia actúe como empleador. La orden exigiría a la Iglesia Católica como empleador violar sus creencias fundamentales concernientes a la vida humana y a la dignidad humana, forzando a las entidades católicas a proporcionar anticonceptivos, cobertura de esterilización e incluso fármacos abortivos. Hay, por así decir, una eximente religiosa, es decir, una exclusión religiosa a este mandato. Pero está tan estrictamente diseñada que, como indican los más críticos, ni siquiera Jesucristo y los apóstoles habrían cabido en ella. La así llamada exclusión solo se aplicaría a las instituciones católicas que cumplan los siguientes requisitos: que solo emplea católicos, que el propósito primario de la institución o servicio es directamente la instrucción en la fe católica, que las únicas personas a las que atienda la institución son las que comparten los principios religiosos católicos. Intente usted encajar esto con las Cáritas locales. Las Cáritas son los organismos de caridad en las diócesis católicas, que atienden a 80,000 personas cada año sin discriminación alguna por razón de credo. Sí, sería imposible. Esta exclusión en la práctica no es tal, no funciona. Vamos a hacer un corte y regresando termino yo brevísimamente de leer este comunicado del obispo de Pittsburgh y concluimos el programa. Quédense. En muy poquito tiempo voy a continuar leyendo esta carta del obispo de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, David Zubik, acerca de este tema que estamos tocando el día de hoy, esta persecución que se está dando. Voy a brincar bastantes párrafos, pero repito, la totalidad de esta carta, así como otras cosas que he leído el día de hoy, así como otros artículos que voy a añadir, estarán disponibles a partir del día de mañana en una nota, en las notas del programa que publicaré en la página de Facebook de este espacio, Apologética Razones de Nuestra Esperanza. Si tú no tienes Facebook, me puedes escribir un mail al correo de María Visión, apologética@mariavision.com, y también te hago llegar esto. La diferencia es que a mí me facilitas muchísimo las cosas si tú vas y las obtienes en la nota que voy a publicar en Facebook. Pero si no, te lo envío también por correo electrónico, apologética@mariavision.com. Me salto varios párrafos y dice así. Esta ley fue, bueno, ya le pidieron a la ministra, digamos, de Salud que la quite, que no la ponga en vigor, ¿no? Y sin embargo, dice el obispo, el mandato, nos respondieron, no sería revocado, y que la exclusión, esta cláusula religiosa que el mandato pone ahí, dice, no, sí, hay una cláusula de exclusión religiosa, pero que en la práctica no lo es tal, porque pone unas condicionantes que nadie cumple. Dice, esta cláusula no sería extendida. En su lugar, Kathleen Sebelius afirmó que los grupos sin ánimo de lucro, lo que incluye a la Iglesia Católica, tendrían un año para adaptarse a la nueva reglamentación. Simplemente despreció las preocupaciones de los católicos bajo la engañosa excusa de respetar las preocupaciones y elecciones de las mujeres. Voy casi al final. Dice, os damos un año, les damos un año, nos dicen, y luego tendréis que pasar por el aro. Como el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos, respondió, efectivamente, el presidente nos dice que tenemos un año para ver la manera en que conseguimos engañar a nuestras conciencias. El obispo Bruskewitz de Lincoln, Nebraska, otro obispo norteamericano, ha asegurado que los católicos estadounidenses deben prepararse para sufrir incluso la cárcel tras la decisión del gobierno de Obama de obligar a los empleadores a pagar seguros que incluyen anticoncepción, esterilización y fármacos abortivos.
No podemos, dijo, y no cumpliremos esta injusta norma, escribió el obispo en una carta leída el domingo 29 de enero de 2012 en toda su diócesis. Como los mártires de los primeros días, tenemos que estar preparados para aceptar el sufrimiento que podría incluir altas multas económicas e incluso la cárcel. Nuestra libertad religiosa en Estados Unidos está en grave peligro, advirtió Monseñor Busquevitz. El prelado además dijo que la Iglesia ha pedido al presidente Obama que rescinde esta ley, pero todas las solicitudes han encontrado una pared, un muro enfrente, y han llegado a oídos sordos en la administración. Este es un tema que va a dar para mucho más y que está en el corazón de un tema central como es la objeción de conciencia. Y en esta cuestión vamos a ver cómo un no derecho, escúchame lo que voy a decir, cómo un no derecho se impone a dos derechos reales. Uno que no es un derecho real, uno que es algo, un invento, se impone por la fuerza sobre dos derechos que sí son reales y que van totalmente acorde con la dignidad humana. ¿A qué me refiero? El no derecho del aborto, este derecho inventado, que es el matar, el asesinar, se impone ideológicamente y a través de leyes a dos derechos reales, fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la objeción de conciencia. También puedo enviar, y voy a incluir en esta nota, unos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica que nos hablan sobre la objeción de conciencia, muy interesantes también. Entonces miren, como un no derecho, el derecho al aborto, derecho, se impone a través de leyes e ideología al derecho a la vida, que es un derecho real, y al derecho a la objeción de conciencia. Esto, por ejemplo, también empieza a suceder en España. Yo he tenido la oportunidad de estar varios meses en España con la misión de María Visión, y he encontrado cómo esta ideología pro muerte también quiere anular el derecho a la objeción de conciencia, por ejemplo, de los médicos o de las enfermeras en los hospitales. Si tú eres un médico o una enfermera en un hospital, por ejemplo, que provee el aborto gratuito, como ya mencionábamos, pero tú, por tu conciencia, seas católico o no, simplemente, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo repito hoy, para oponerse al aborto no es necesario ser católico. Para oponerse al aborto solamente se necesita ser humano, nada más. Si tú te quieres oponer por razones de conciencia, bueno, ya se están modificando leyes, incluso el código deontológico de la medicina en España, para que no puedas, por razones de conciencia, oponerte. Es decir, para que te veas obligado como médico a matar a un ser humano en el vientre de la mujer o perder tu licencia médica. A esos extremos está llegando. No es algo que va a suceder, no es algo que está sucediendo hoy en el llamadísimo siglo XXI en gobiernos, democracias, que bajo el lema del progresismo y de una ampliación de derechos cobijan el grandísimo negocio de la muerte de niños. Agradezco a María de la Luz Acuña desde Ciudad Victoria en Tamaulipas por su llamada, muchísimas gracias por tus oraciones. A María Josefina Santos Pérez de México, Distrito Federal, muchísimas gracias. Oscar Peña de McAllen, Texas, en los Estados Unidos. Bueno, Oscar debe conocer de primera mano de lo que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias. Dice, detrás de estas reformas de leyes está el mismísimo demonio manipulando. Bueno, sí, es que es así. No estamos luchando contra enemigos terrenales únicamente, como bien lo dice Oscar. María Alejandra de Naucalpan, Estado de México, dice, tengo 14 o 18 años, no veo bien, y el tema del aborto es fuerte, dice, pero me acostumbro a escuchar esto, porque ya es muy común. ¿Qué debemos hacer? Y esto viene en línea con algo que leí en el muro de Facebook del programa, donde un televidente me dice, no, otra vez este tema no, ya me aburrió. Y es que es verdad. Corremos el gravísimo riesgo de, por escuchar tanto esto sin reflexionar realmente lo que está en juego, que nos parezca ya un tema muy trillado, un tema más. Y por eso son súper relevantes las palabras de la Madre Beata Teresa de Calcuta. El aborto mata 2 veces. Mata una vida y mata
la conciencia. ¿Hay algo peor que el aborto? Sí. Justificarlo, defenderlo, promoverlo. Porque en el orden sobrenatural, los cristianos entendemos y sabemos que la vida en esta tierra no es lo único que hay. Y que si un niño es asesinado en el vientre de su madre, ese niño gozará de una vida eterna. Por lo tanto, es una tragedia, sí, pero mucho peor, mucho más trágico es justificar, promover, defender el aborto, porque eso mata la conciencia. Y la conciencia muerta te puede llevar a una muerte muchísimo peor que la física, que es la muerte espiritual, la muerte del alma. Estamos todavía a tiempo de implorar a Dios la gracia de una conciencia despierta, de una conciencia bien formada, de revertir estas leyes de muerte que amenazan a cristianos y no cristianos por igual, que amenazan a los seres humanos. Reflexionemos, pidamos la gracia, oremos para que esta maldad del aborto termine y termine pronto. Soy Rafael Piña Valdés, a nombre de todos los que hacen posible que esto llegue hasta sus hogares, les agradezco el favor de su atención y les digo que si el Señor lo permite y María Santísima nos acompaña, la próxima semana nos encontraremos nuevamente aquí, con más de apologética, con más de las razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. Now the blind can see. You set this prisoner free. All your wondrous works reach throughout the land.